Para todos los televidentes, muy buenos días. Dios les bendiga. Para hoy, siguiendo con nuestro devocional diario, nos corresponde 2 Corintios capítulo 6. Entonces miren que Pablo también siempre está explicando, siempre está enseñando. Y lo importante es que nosotros también hagamos lo mismo. Pablo fue un gran siervo. Miren, el tema para hoy es siervos de Cristo. Entonces, ¿qué es un verdadero siervo? Es una persona que se está sujetando a otra persona, ¿sí? Haciendo las cosas que le ordenan. Entonces, miren, que un siervo de Cristo está sujetado a que otras personas le manden o le ordenen. Entonces, ¿qué es un siervo de Cristo? Nosotros podemos entender que un verdadero siervo es el que sirve a Dios, ¿sí? Entonces, miren, Pablo habla a los corintios que deben de ser siervos de Cristo, tienen que ser esos grandes colaboradores. ¿Qué es lo que quiere Dios esta mañana para nosotros? Que también seamos esos siervos de Cristo, ¿sí? Que seamos esos grandes colaboradores. ¿Para qué? Para su obra. Miren, en estos versículos se puede mirar que él está hablando a los corintios que no desaprovechen esa gran oportunidad, que Dios hace un llamado a cada una de las personas. Y no es en el momento de mañana, que dejémoslo para mañana o postulemos para mañana, o dejemos para mañana que Dios nos vuelva a llamar. Dios solamente puede hacernos un solo llamado. Entonces, pero lo importante es que nosotros seamos esos grandes siervos de Cristo. Qué importante, ¿no? Ser siervos de Cristo o ser hijos de Cristo. Esos grandes siervos de Cristo son los que siempre están luchando por su obra, enseñando a las demás personas, transmitiendo ese mensaje. Para ser un siervo de Cristo, ¿qué debo entender? Hay muchas cosas que nosotros debemos entender como siervos de Cristo. Para los televidentes, ser un siervo de Cristo es más allá, ¿no? Para ser esos siervos de Cristo, ¿qué debemos entender? Primero, entender que Dios nos ama, primeramente, y que es su gracia la que viene a nosotros, ¿sí? Entender que Dios nos ama. No desaprovechemos esta oportunidad. Vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 6, el versículo 1. Así pues nosotros somos colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces miren, entender que Dios nos ama, ¿sí? Que es su infinita gracia, que es su amor. Por eso miren, sabemos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Entonces, estamos llamados a ser esos siervos, a ser esos colaboradores de Cristo. No desaprovechemos esta gran oportunidad. Mire que la gracia delante de todas las personas. Como nosotros podemos ver, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y somos sus siervos, Dios nos da de su gracia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos en vano esa gracia, cuando hacemos cosas malas, cuando verdaderamente no obedecemos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Esos verdaderos siervos de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que Dios nos ama, que es su infinita gracia delante de los demás. Dios nos puede dar gracia, nos puede dar palabra, o sea, nos puede dar denuedo para que nosotros anunciemos la palabra. ¿Qué es lo que quería Pablo? Verdaderamente que haya en Corintios esos verdaderos siervos de Cristo, que siempre estén colaborando con la obra. Entonces mostraba que es la gracia infinita de Dios. Como dice Manolito, entonces el Dios, porque nos ama, es lo que Él nos utiliza. Él pudiera salvar a la humanidad simplemente con un mover de dedos. No necesita de nosotros, simplemente Él nos utiliza porque nos ama y por eso nos dota, nos da la gracia, nos da los talentos, nos da los dones. Deberíamos sentirnos unos privilegiados, el saber que somos útiles, pero muchas veces nosotros despreciamos eso tan maravilloso. Si Dios ha puesto su mirada en nosotros es porque nos ama, no porque seamos lo suficientemente capacitados y dotados. Dios, simplemente Él en su amor nos escoge aún en nuestra incapacidad. Entonces, qué importante ser esos siervos de Cristo, ¿sí? Que Dios nos utilice en gran manera. Entonces, pero debemos de entender que es Dios quien nos ama, quien Dios nos ha escogido. Entonces, ¿qué es lo que quería Pablo? En hacerles entender que Dios es el único, que Dios
nos ama y que no desaprovechemos esa gran oportunidad. Desaprovechen ellos y también en este momento, en esta mañana, que no desaprovechemos nosotros también. Porque Dios quiere cosas grandes para nosotros, quiere que seamos los mejores. Entonces, ¿qué debemos entender? Que Dios nos ama. Entonces, muy importante ese punto, ¿no? Miren, hay 9 puntos que son importantísimos, ese es uno, ¿no? El segundo punto dice, entender que Dios nos llamó. Vamos a mirar en 2 de Corintios, el versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Entonces, miren, para ser siervos de Cristo, que también debemos entender que Dios nos llamó, atender a su llamado. Entonces, miren, ese mensaje para todos los televidentes en esta hermosa mañana. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos esos siervos, que seamos esos colaboradores de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos, para que nosotros evangelicemos, ¿sí? A otras personas que no conocen. Entonces, Dios nos hace el llamado, pero de nosotros depende. Miren, en este momento lo que quiere Dios es que para todas las personas que nos están escuchando, que hoy nos está haciendo el llamado, Él quiere escogernos para que seamos sus grandes siervos. Entonces, ¿qué es lo importante? Atender a ese llamado de Dios para ser esos buenos siervos, para ser esos colaboradores de Cristo. Entonces, ¿qué debemos entender? Que solamente Dios nos llama. No saquemos pretexto de que de pronto mañana otra vez vuelva a llamarme, porque para Dios de pronto mañana no nos puede llamar. Entonces debemos de tener en cuenta que es Dios quien nos llama en este momento, para que seamos esos grandes siervos. Entonces debemos entender a su llamado, atender a su llamado. Para todas las personas, qué importante que es ser un siervo de Cristo. Ese servicio es importantísimo. Miren, a más de crecer espiritualmente, espiritualmente, tenemos de su gracia. Y algo muy bonito que es ser un siervo de Cristo es un gran privilegio, es una gran oportunidad. No la desaprovechemos, que es algo que viene de Dios. En ese versículo 2 nos especifica, dice, porque en tiempo aceptable, en tiempo bueno es que yo los he llamado, yo los llamo. Lastimosamente nosotros cuando estamos pasando buen tiempo no escuchamos ese llamado y esperamos a que en tiempo malo entonces nos llame. Y nosotros por lo general siempre decimos, es que Dios permite que tengamos problemas, dificultades para hablarnos. Dios no quiere hablarnos en tiempos difíciles. Dios dice que nos habla en tiempos aceptables, en tiempos buenos. Lo malo es que nosotros no le escuchamos. Por eso, como más le escuchamos en tiempos difíciles, creemos que Dios siempre nos habla cuando estamos mal, que Dios nos habla cuando las cosas son difíciles. Dios nos habla en tiempos buenos, Él quiere que le sirvamos cuando estamos bien en todo, solo que nosotros hacemos oídos sordos. Entonces, qué importante, no esperemos a que Dios nos llame en tiempos difíciles, ¿no? Antes, al contrario, miren, Dios quiere darnos esa gran oportunidad de que seamos esos grandes siervos de Cristo, esos colaboradores. Entonces, qué importante que es entender que Dios nos llama. En este momento, Dios nos hace ese gran llamado. Vamos a mirar en Isaías 49:8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Mire, qué importante, en tiempos aceptables, lo que decíamos en ese momento, Dios nos hace ese gran llamado para que seamos esos siervos de Cristo, esos grandes colaboradores. Entonces, miren, no esperemos a que ese llamado solamente nosotros lo busquemos cuando tengamos esas grandes dificultades. Dios nos quiere llamar en ese momento para que seamos esos grandes siervos de Cristo. Entonces, entender también, como tercer punto, entender que solo Dios puede darnos paz y gozo que nosotros necesitamos. Debemos entender que solamente Dios. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, miren, Dios solamente nos da esa paz y ese gozo. Vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 5.
En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Miren, Dios solamente nos puede dar, entender que solo Dios puede darnos esa paz y gozo que necesitamos. Para ser esos siervos de Cristo debemos de entender algo muy importante, ¿sí? Que solamente Dios puede darnos esa paz y ese gozo que nosotros necesitamos. Miren, en medio de las dificultades, en medio de todo, miren lo que hace Pablo, mírenlo como les dice a los corintios, ¿sí? A la gente de Corintios, que solamente en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, también se prueba el verdadero siervo de Cristo. Entonces, qué importante que es que entender que solamente puede darnos Dios paz y gozo en medio de esas dificultades, en medio de esos problemas. Y entonces podremos ser esos grandes siervos, esos grandes colaboradores. Entonces, qué importante entender que solamente Dios puede darnos esa paz y ese gozo. Miren, Pablo sabía lo que él quería y Pablo sabía lo que enseñaba. Entonces, qué importante que nosotros también podamos enseñar eso, ¿sí? Que también podamos enseñar que solamente Dios puede darnos esa paz y ese gozo. Para dar buenos frutos, para dar buenos resultados, necesitamos estar en paz, necesitamos tranquilidad. Pero como Dios sabe que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, problemas, dificultades, Dios se ha propuesto darnos paz en medio de las dificultades para de esta manera nuestros resultados sean mucho mejores. Cuando nosotros estamos llevados por la ansiedad, por la desesperación, tomamos malas decisiones, nuestro trabajo no nos queda bien y lógicamente el fruto de lo que nosotros hagamos tampoco nos queda bien. Así que si tú y yo tomamos la decisión de servirle a Dios, Él nos garantiza no quitarnos los problemas, Él nos garantiza darnos paz en medio de esos problemas para que nuestro servicio sea efectivo. Qué importante, mi amén. Muchas gracias por el aporte, porque es importante que solamente puede darnos paz y gozo que necesitamos. Como cuarto punto dice, ¿qué debemos entender? Que como buen siervo debemos tener ese amor sincero. Debemos tener ese amor sincero, ¿sí? Ese amor sincero por lo que hacemos. Ese amor sincero ¿por qué? ¿Cómo le podemos demostrar ese amor a Dios? Siendo esos buenos siervos de Cristo, transmitiendo esa palabra, evangelizando a otras personas. Entonces, qué importante que nosotros tengamos ese amor sincero. Vamos a mirar en 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 6 y 7. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar a Dios ese amor sincero? Lo que decíamos anteriormente. Teniendo, ¿no?, ese conocimiento, aprendiendo, para cada día nosotros tener ese amor sincero para ser esos buenos siervos de Cristo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Amor, ¿no? Dice que Dios quiere esas personas apasionadas. Para ser un buen siervo debemos de ser apasionados, enamorados de Él. Miren que en un matrimonio pasa algo que al principio vienen enamorados, nos casamos, ¿sí? Después de que ya pasa el matrimonio, ¿qué pasa? Como que nos alejamos. Y eso es lo que no quiere Dios, ¿no? Porque Él quiere un amor sincero. Eso es lo que no quiere Dios, que en nosotros haya ese amor sincero. Que siempre, como empezamos, debemos de terminar. Pero ¿qué pasa en muchas personas? Que no hay ese amor sincero, ¿no? A medida que pasa el tiempo ya se le va haciendo como una costumbre. Y mire, y no hay amor sincero, sino que, porque muchas veces porque nos toca, entonces debemos de ser esos buenos siervos. Ese buen siervo sabe que cada día tiene que hacerlo con amor, ese servicio. Entonces, debemos de demostrarle a Dios que en nosotros hay ese amor sincero, ese amor por servirle, ese amor por evangelizar y enseñar a los demás. Todo lo que hagamos es importante que lo hagamos con ese amor, porque solamente de esa forma no nos cansamos, no nos cargamos. Cuando alguien hace las cosas porque se le impuso, cuando alguien hace las cosas simplemente porque le toca, los resultados no van a ser los mejores. Como decía en el matrimonio, si alguien considera que es papá simplemente porque le toca, no va a ser ese mejor padre, no va a ser un padre excelente. Cuando lo hacemos con amor, todo nos sale bien y lógicamente el servirle a Dios debe ir cargado y acompañado
de ese amor, esa pasión por lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces debemos de entender, para ser esos siervos de Cristo, que debemos de entender que debemos de tener ese amor, esa pasión por hacer las cosas de Dios, por lo que Dios nos ordena. Como quinto punto, entender que con Cristo lo tenemos todo. Debemos de entender como siervos de Cristo que con Cristo lo tenemos todo. Algo muy importante, ¿no? Que eso sí, mire que Pablo, en la escasez, en la abundancia, ¿no? En la escasez y en la abundancia, dice, puedo estar tranquilo, puedo tener esa paz, ¿sí? Y con Cristo lo tengo todo. Entonces, él demostraba ahí en ese momento que no importaba si estaba mal, si estaba bien, pero sabía que con Cristo lo tenía todo, ¿sí? Y que le permitía a él ser ese verdadero siervo de Cristo. Entonces, vamos a mirar en el versículo, en 2 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciéndonos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, entender que con Cristo lo tenemos todo. Para muchas personas allá afuera también muchas dirán, ¿no? Desde que se volvió cristiano, miren, no tiene nada, ¿no? Antes al contrario, siempre le está yendo mal. Y miren, dice que para que nosotros podemos llegar a entender como verdaderos siervos de Cristo que con Cristo lo tenemos todo. Con todo lo tenemos con Él. Más para algunas personas nos podrán ver, ¿no? De pronto mal, pero miren que con Cristo tenemos un crecimiento espiritual. Sabemos que nosotros cada día vamos avanzando y verdaderamente estamos por ese camino. ¿Para qué? Para ser esos verdaderos siervos de Cristo, esos colaboradores que están transmitiendo esa palabra. Algo muy bonito que cuando uno tiene esa gran disposición a servirle a Dios. Miren, cuando uno le sirve a Dios con amor sincero y creyendo y entendiendo que con Cristo lo tenemos todo, uno cuando va a su servicio es algo, se puede decir que cuando tiene uno esa disposición, Él lo lleva y lo trae bien. Entonces, ¿cómo no nosotros ser esos grandes siervos de Cristo? ¿Sí? Porque en el camino puede ser que de pronto le pase algún problema, algún accidente, pero nosotros podemos ver que esos grandes siervos, así como fue Pablo, siempre estaba en la dificultad, en el problema, pero siempre estaba Dios con él. Entonces, qué importante es de entender que con Cristo lo tenemos todo. Tenerlo todo con Cristo no significa entonces abundancia solo en algunas áreas. El mundo siempre mira el crecimiento en lo material. Es tanto que en las iglesias, para muchas personas del mundo, considera que la iglesia más grande es la más numerosa, pero para Jesucristo la iglesia más grande es la que más alcance tiene. Puede ser que de manera local los miembros sean muy pocos, pero que cada día alcancen muchas almas a quienes evangeliza y discipula. Por lo tanto, para Jesucristo, esa es una iglesia grande, aquella que tiene la capacidad de impactar al mundo y no solamente en número, en un espacio, en un local. Por lo tanto, con Cristo lo tenemos todo, de manera integral, no solamente en lo material, en paz, en gozo, en tranquilidad, aún en medio de la dificultad. Amén. Entonces, entender que con Cristo lo tenemos todo, en medio de dificultades, en medio de problemas. Pero miren, eso solamente puede entender nosotros que verdaderamente queremos ser esos siervos de Cristo. Como sexto punto dice que debemos de entender que la preparación es muy importante y nos prepara para toda circunstancia. Como verdaderos siervos de Cristo debemos de prepararnos. Y de Dios nos prepara en todas las circunstancias. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Preparar a los de Corintios. ¿Sí? ¿A qué? A que ellos también sean esos verdaderos siervos de Cristo. Vamos a recibir gracia, vamos a entender que Dios nos ama, todos esos puntos anteriores. Entonces, qué importante que es que debemos de prepararnos. Dios nos prepara para todas las circunstancias, en momentos de dificultades, en momentos de problemas. Entonces, debemos de tener en cuenta que cuando hay esa gran disposición a venir a escuchar de Dios, Dios cada día nos enseña, cada día nos prepara para todas las cosas que nos van a venir. Entonces, pero miren que en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, nosotros vamos a sentir
paz y gozo. Vamos a mirar en el versículo de 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 8 y 9. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Entonces, miren, qué importante es que nosotros nos prepara en todas las circunstancias. Para todas las personas, como decíamos, somos desconocidos, pero bien conocidos, ¿sí? Algunas personas siempre nos van a tildar, siempre nos van a decir cosas malas. ¿Para qué? Para que no seamos esos grandes siervos, no seamos colaboradores de Cristo. Antes, al contrario, ¿qué debemos hacer nosotros cada día? Prepararnos para esas circunstancias. Debemos de entender que muchas veces no es la persona la que nos quiere hacer, o sea, permitir que nosotros avancemos, que nosotros seamos los grandes siervos de Cristo, sino lo que está atrás de la persona. Debemos de entender muy claramente que para el diablo no quiere vernos bien, no quiere que seamos grandes siervos, entonces va a utilizar personas. Entonces, ¿qué debemos de hacer cada día? Prepararnos en todas las circunstancias. El mundo exige que sus miembros sean preparados. Solamente cuando le servimos a Dios es que creemos que podemos servirle de cualquier manera. Y se escucha frases como, es que es para Dios. Sí, porque es para Dios debería ser de la mejor manera. Si el mundo exige personas preparadas, con mayor razón, nosotros que le servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a la mejor empresa. Yo escucho muchas frases que se han convertido como en frases de cajón. En Face y en otros medios de redes sociales, por lo general, siempre miro que se escribe, trabajo en la mejor empresa del mundo. Sí, pero si el cristianismo es la mejor empresa del mundo, los empleados, ¿cómo tienen que ser? Los mejores empleados del mundo. Si yo digo pertenecer al mejor equipo de fútbol del mundo, significa que yo soy uno de los mejores jugadores del fútbol. Por lo tanto, pertenecer a la iglesia cristiana, ya que considero que es una de las mejores empresas, significa que cada día debo prepararme y que esa preparación no para nunca. Porque el mundo evoluciona, el mundo gira, el mundo siempre sigue avanzando, por lo tanto la preparación igual debe ser constante. Amén. Entonces, debemos de prepararnos todo el tiempo, en todas las circunstancias. Mire, que Dios quiere que seamos sus grandes siervos. Entonces, para ser siervos de Cristo, ¿qué debemos de entender? También debemos, como séptimo punto, debemos de entender que hay personas que nos quieren ayudar a crecer espiritualmente. Debemos de entender que hay personas con quien nos juntamos, con quien hablamos. Muchas personas nos quieren sacar de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que nosotros debemos de juntarnos con personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Vamos a mirar en el versículo 14. Aquí habla del yugo desigual, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, mire lo que dice aquí, ¿sí? Nosotros podemos entender que yugo desigual puede ser no juntarnos con las personas incrédulas, porque hay muchas personas cuando son incrédulas siempre creen que tienen la razón, siempre, entonces, no juntarnos con personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Debemos de juntarnos que nos ayuden, ¿sí? Hay tantas personas que nos ayudan, que tienen bastante conocimiento, pero lo importante es para nosotros también prepararnos, saber, conocer quién nos está diciendo la verdad. Entonces, lo que quería Pablo también es que debemos de juntarnos con personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Aquí en este versículo, algo muy importante, ¿no? Que no hay que juntarse con los incrédulos. Nosotros estamos llamados a ser esos grandes siervos, a poderles hablar, ¿sí? Pero siempre y cuando tiene que haber en la persona disposición. Entonces, miremos con quién nos juntamos, con esas personas que nos ayudan a crecer espiritualmente. ¿Nos ayudan a qué? A que seamos esos grandes siervos de Cristo. Para poder escoger con quién debo juntarme, debo saber qué es que quiero lograr en la vida. Si yo no sé para dónde voy, si yo no sé qué es lo que quiero, me da igual juntarme con cualquier persona. Total, no sé qué es lo que yo quiero. Por lo tanto,
aquí viene a jugar la palabra me conviene. Esa persona me conviene. Y yo siempre le hablo a los jóvenes cuando ellos me dicen, es que yo estoy enamorado, enamorada de esa persona. Yo no le discuto eso, yo no digo que no está enamorada. Lo que yo le pregunto es, ¿si le conviene a esa persona? Porque a veces nosotros nos enamoramos de cosas que no nos convienen, de personas que no nos convienen. Por lo tanto, una cosa es estar enamorado y otra cosa es saber si me conviene o no me conviene. Porque si esa persona no me va a ayudar en mi crecimiento, tanto espiritual como secular o en cualquier área de mi vida, si yo tengo propósitos muy altos, pero esa persona no se identifica con ninguno de esos propósitos que yo tengo, es una persona que no me conviene. Tarde o temprano me va a obstaculizar, tarde o temprano, en lugar de ayudarme a crecer, me va a llevar a retroceder. Así que muy importante con quién andamos, y como dice Manuelito, no estamos hablando de no evangelizar a todo el mundo. Yo le puedo evangelizar a todo el mundo, pero yo no me puedo juntar es con todo el mundo, que son dos cosas muy diferentes. Amén. Entonces, miren qué importante saber con quién nos juntamos. Entonces, hay muchas personas que pueden sacarnos de nuestro crecimiento espiritual, que decía mi pastor. Importante que es saber, pedirle discernimiento a Dios para que seamos esos grandes siervos de Cristo. Como octavo punto dice que somos, entender que somos su pueblo, que somos pueblo de Dios. Vamos a mirar en el versículo 16 al 18. El 16 y el 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, entender, miren que somos hijos de Dios. Dios quiere darnos esa gran oportunidad para que seamos esos siervos de Cristo, esos colaboradores de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que somos su pueblo, que somos sus hijos. Entonces, para todos los televidentes, como decíamos anteriormente, Dios nos hace llamado. Él quiere que seamos esos grandes siervos de Cristo. ¿Qué es lo que de nosotros depende? Si atendemos a ese llamado. Entonces, si queremos ser de sus hijos, miren que Dios aquí dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, algo muy bonito es tener a nuestro Padre Celestial, tener a nuestro Dios. Sabemos que con Él lo tenemos todo. Entonces, de nosotros depende si queremos ser su pueblo. Dios quiere, está buscando, porque la mies es mucha, ¿sí? Entonces está buscando esos verdaderos siervos de Cristo. Entonces, ¿cómo no darse esa gran oportunidad? Es un privilegio, es un gran regalo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Miren, como noveno punto, debemos de entender que la desobediencia le desagrada a Dios. Sí, ya somos su pueblo, pero debemos de entender que la desobediencia siempre le desagrada a Dios. Vamos a mirar unos ejemplos, un ejemplo bien importante. ¿Quién le desobedeció a Dios? Vamos a mirar en 2 de Samuel, el capítulo 7, el 14 y el 15. Entonces, vamos a mirar que la desobediencia le desagrada a Dios. Entonces, para ser esos grandes siervos de Cristo, debemos de obedecerle a Dios, para que seamos su pueblo, para que nosotros seamos esos grandes siervos. Entonces sabemos que la desobediencia le desagrada a Dios. Vamos a mirar en 2 de Samuel, capítulo 7, el versículo 14 y 15. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se aparta de él, como se apartó de Saúl, a cual le quité de delante de ti. Aquí habla de alguien bien importante, ¿no? De una persona que es David. Entonces, miren, por la desobediencia, ¿qué pasó con Saúl? Le quitó, ¿no? Le quitó lo que es de rey. Entonces, Dios quiere darnos, ¿no? Esa gran corona a nosotros. Ese gran privilegio de ser esos siervos de Cristo. De nosotros depende, ¿sí? Si obedecemos a Dios. En esta mañana, que lo que quiere Dios es que nosotros le obedezcamos, que hagamos esos puntos importantes. Podrán haber muchos más para ser esos grandes siervos de Cristo. Poder entender, pedirle a Dios discernimiento. Cada día, en cada mañana, lo que nosotros debemos de hacer es pedirle a Dios que nos haga entender.
Entender algo muy importante, como decíamos en el primer punto, que Dios nos ama. Entender que Dios nos ama y que Dios nos ha dado esa infinita gracia a cada uno de nosotros. Segundo punto dice entender que Dios nos llamó. Nos quiere hacer un llamado para que seamos esos grandes siervos. En esta mañana quiere hacernos entender que solamente Dios nos llama, que Dios nos escogió. Desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Entonces debemos atender a ese llamado. No esperemos a que nos pase una dificultad, un problema, porque nosotros cuando lo buscamos, cuando hay una dificultad, cuando hay un problema. Entonces, entender que Dios nos llama. Entender que solo Dios puede darnos paz y ese gozo. Solamente Dios puede darnos paz y ese gozo en medio de dificultades. Se puede decir también paz y gozo en medio de la tormenta. Pero si queremos ese gran privilegio. Dios está buscando colaboradores, siervos de Cristo. Entonces, qué importante que solamente Dios puede darnos esa paz y ese gozo en medio de dificultades. Ocúpate de las cosas mías y yo me ocuparé de las cosas tuyas. Así dice Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, evangelizando, discipulando, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se encarga de nuestros problemas, de nuestras dificultades. ¿Y qué podemos sentir en nosotros cuando hay esa gran satisfacción de poderle servir a Dios? Hay esa paz y ese gozo que nosotros necesitamos. También que como buen siervo debemos tener ese amor sincero. Ese amor sincero. Así como una vez nos enamoramos de nuestra esposa o las mujeres se enamoraron de su esposo, tiene que haber ese amor sincero, ¿no? Había esa pasión, ese amor. Nos llamaban a las 6 de las 5 de la tarde y ya estábamos parados esperando ¿de qué? La gran cita, ¿no? Con nuestra esposa. O las mujeres con su esposo. Esa pasión, que ese amor haya. Siempre haya en nosotros. Entonces, debemos de entender que como buen siervo, como esos buenos siervos de Cristo, tenemos que tener ese amor sincero. Entender que con Cristo lo tenemos todo. Con Cristo lo tenemos todo. Así las personas nos digan que no estamos haciendo nada, pero muchas veces, mire, nosotros podemos ver que con Cristo lo tenemos todo, porque Él nos ha dado paz, porque Él nos ha llamado y nos ha escogido. También que debemos prepararnos cada día, que debe de haber esa gran disposición, como las personas que nos están oyendo en esta mañana, tiene que haber esa gran disposición, porque miren, Dios quiere darnos un mensaje cada día, y Dios nos quiere preparar para todas circunstancias. Que debemos de juntarnos con personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Entonces debemos de entender que solamente juntarnos con personas que nos ayuden a crecer espiritualmente, vamos a tener ganancias, siempre vamos a estar bien, siempre vamos a estar, se puede decir, espiritualmente con esa salud, porque vamos a estar bien. También entender que somos un pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, miren que Dios nos da algo muy bonito, ¿no? Que dice que somos sus hijos. Entonces, para ser esos grandes siervos debemos de entender que somos un pueblo de Dios. Y como por último punto, que ya lo tratamos, dice que la desobediencia le agrada a Dios. Debemos de ser obedientes en todo lo que Él nos diga. Miren, Él como buen padre quiere que nosotros seamos los mejores. De nosotros depende si queremos ser los mejores. Si obedecemos, miren que la gracia, el amor, el estar con nosotros, Dios solamente depende de cada uno de nosotros. Como grandes siervos de Dios, demostremos que Cristo está transformando nuestras vidas y que su gracia abunde en nosotros. Solo así podremos lograr almas para Cristo. Solamente así podemos lograr almas para Cristo. Siendo esos buenos siervos, esos buenos colaboradores, para que nosotros podamos anunciar y poder evangelizar y decirles que sí hay una solución, que Cristo vive. Entonces, qué importante que nosotros, para ser los grandes siervos de Cristo, debemos de demostrarlo, ¿sí? Con ese amor sincero, debemos de estar preparados para esa buena obra. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para todos los televidentes en esta mañana? Que Cristo nos ha llamado, nos ha escogido. Entonces, Dios quiere que seamos sus grandes siervos, pero de nosotros depende. Entonces, Dios nos quiere dar esa gran oportunidad, ese gran privilegio, no lo tiene en sus manos. De nosotros depende si queremos recibirlo o no recibirlo. Amén. Amén.
Bien, Manuelito, entonces servirle a Dios no es solamente pensar en los beneficios que yo puedo adquirir. Igual que pasa en el mundo, cuando alguien te ofrece un buen empleo, no necesariamente solo pienso en cuánto me voy a ganar, sino la pregunta del millón, ¿qué tengo que hacer? Igual con Dios. Él tiene grandes beneficios, Él quiere lo mejor para nosotros, Él está con nosotros, nada nos hace falta, pero también tenemos obligaciones que cumplir para con Dios. Hacer bien nuestro trabajo, capacitarnos, enamorarnos de lo que hacemos y sobre todo ser obedientes, someternos a su voluntad. Es el mensaje de hoy. Tú y yo podemos servirle a Dios, Él quiere que todos le sirvamos, no quiere personas estáticas, sino personas activas, personas que trabajemos en el reino de Dios, en ese reino de la salvación. Así que ese es el mensaje de esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana. Recuerde que en el transcurso del día nuestra programación en la televisión sigue, películas cristianas con mensajes que edifican nuestra vida, también temas de interés como Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a tener una vida de excelencia y muchos otros temas que edifican nuestra vida. Así los esperamos. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. ¿Ah? Claro, no hay que hacer.
No digo, siempre digo, sino que ese a veces no lo lleva directo al clic, sino que habla acá, ¿no? Entonces acá donde dice transmisión en directo, ya se está viendo. Mostraba que es la gracia infinita de Dios. Como dice Manolito, entonces el Dios, porque nos ama, es lo que Él nos utiliza. Él pudiera salvar a la humanidad simplemente con un mover de dedos. No necesita de nosotros. Simplemente Él nos utiliza porque nos ama y por eso nos dota, nos da la gracia, nos da los talentos, nos da los dones. Deberíamos sentirnos unos privilegiados el saber que somos útiles, pero muchas veces nosotros despreciamos eso tan maravilloso. Si Dios ha puesto su mirada en nosotros es porque nos ama, no porque seamos lo suficientemente capacitados y dotados. Dios, simplemente Él en su amor nos escoge aún en nuestra incapacidad. Entonces, qué importante ser esos siervos de Cristo, ¿sí? Que Dios nos utilice en gran manera. Entonces, pero debemos de entender que es Dios quien nos ama, quien Dios nos ha escogido. Entonces, ¿qué es lo que quería Pablo? Hacerles entender que Dios es el único, que Dios nos ama y que no desaprovechemos esa gran oportunidad. Desaprovechen ellos y también en este momento, en esta mañana, que no desaprovechemos nosotros también. Porque Dios quiere cosas grandes para nosotros, quiere que seamos los mejores. Entonces, colaboradores, ¿para qué? Para su obra. Miren, en estos versículos se puede mirar que él está hablando a los corintios que no desaprovechen esa gran oportunidad, que Dios hace un llamado a cada una de las personas. Y no es en el momento de mañana, que dejémoslo para mañana o postulemos para mañana, o dejemos para mañana que Dios nos llame, nos vuelva a llamar. Dios solamente puede hacernos un solo llamado. Entonces, pero lo importante es que nosotros seamos esos grandes siervos de Cristo. Qué importante, ¿no? Ser siervos de Cristo o ser hijos de Cristo. Esos grandes siervos de Cristo son los que siempre están luchando por su obra, enseñando a las demás personas, transmitiendo ese mensaje. Para ser un siervo de Cristo, ¿qué debo entender? Hay muchas cosas que nosotros debemos entender como siervos de Cristo. Para los televidentes, ser un siervo de Cristo es más allá, ¿no? Para ser esos siervos de Cristo, ¿qué debemos entender? Primero, entender que Dios nos ama, primeramente, y que es su gracia la que viene a nosotros, ¿sí? Entender que Dios nos ama. No desaprovechemos esta oportunidad. Vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 1. Para todos los televidentes, muy buenos días. Dios les bendiga. Para hoy, siguiendo con nuestro devocional diario, nos corresponde 2 de Corintios capítulo 6. Entonces miren que Pablo también siempre está explicando, siempre está enseñando. Y lo importante es que nosotros también hagamos lo mismo. Pablo fue un gran siervo. Miren, el tema para hoy es siervos de Cristo. Entonces, ¿qué es un verdadero siervo? Es una persona que se está sujetando a otra persona, ¿sí? Haciendo las cosas que le ordenan. Entonces, miren, que un siervo de Cristo o sea, está sujetado a que otras personas le manden o le ordenen. Entonces, ¿qué es un siervo de Cristo? Nosotros podemos entender que un verdadero siervo es el que sirve a Dios, ¿sí? Entonces, miren, Pablo habla a los corintios que deben de ser siervos de Cristo, tienen que ser esos grandes colaboradores. ¿Qué es lo que quiere Dios esta mañana para nosotros? Que también seamos esos siervos de Cristo, ¿sí? Que seamos esos grandes. ¿Qué debemos entender? Que Dios nos ama. Entonces, muy importante ese punto, ¿no? Miren, hay 9 puntos que son importantísimos, ese es uno, ¿no? El segundo punto dice, entender que Dios nos llamó. Vamos a mirar en 2 de Corintios, el versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído,
y en el día de salvación te he socorrido. Entonces, miren, para ser siervos de Cristo, que también debemos entender que Dios nos llamó, atender a su llamado. Entonces, miren, ese mensaje para todos los televidentes en esta hermosa mañana. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos esos siervos, que seamos esos colaboradores de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos, para que nosotros evangelicemos, ¿sí?, a otras personas que no conocen. Entonces, Dios nos hace el llamado, pero de nosotros depende. Miren, en este momento lo que quiere Dios es que para todas las personas que nos están escuchando, que hoy nos está haciendo el llamado. Él quiere escogernos para que seamos. Así pues, nosotros somos colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, miren, entender que Dios nos ama, ¿sí?, que es su infinita gracia, que es su amor. Por eso miren, sabemos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Entonces, estamos llamados a ser esos siervos, a ser esos colaboradores de Cristo. No desaprovechemos esta gran oportunidad. Mire que la gracia delante de todas las personas. Como nosotros podemos ver, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y somos sus siervos, Dios nos da de su gracia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos en vano esa gracia, cuando hacemos cosas malas, cuando verdaderamente no obedecemos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Esos verdaderos siervos de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que Dios nos ama, que es su infinita gracia delante de los demás. Dios nos puede dar gracia, nos puede dar palabra, o sea, nos puede dar denuedo para que nosotros anunciemos la palabra. ¿Qué es lo que quería Pablo? Verdaderamente que haya en Corintios esos verdaderos siervos de Cristo, que siempre estén colaborando con la obra. Entonces,